Bienvenidos jóvenes a una nueva transmisión del portal de matemática. Muy emocionado, ¿verdad? Porque la clase de hoy con esta clase estamos culminando la unidad de álgebra. Y como saben, cuando terminamos una unidad, pues nos toca una clase práctica. Un saludo, ¿verdad? A los que están conectados en Zoom, a mis alumnos del portal vespertino, a las personas que están conectadas ahí en Facebook. Ya veo varias vistas. Por cierto, mi exalumno Harold, me pidió que le mandara saludos. Él fue alumno mío el año pasado y de vez en cuando pues se conecta a las transmisiones. Harold Sánchez, ya se me había olvidado su apellido. Entonces chicos, la clase de hoy vamos a empezar. Espero que se vayan uniendo más personas en el transcurso de las 2 horas. No quiero empezar sin antes darles la bienvenida, ¿verdad? A una nueva clase llena de aprendizaje. Aquí les puse uno de mis personajes favoritos. Algunos de ustedes lo deben de conocer. Entonces, bien, vámonos a la clase folleto número 37. Entonces, el folleto número 37 está full de ejercicios, ¿verdad? Hay de dónde elegir. Dice que el tema es clase práctica de funciones, ¿verdad? Eh, a ver, sí, clase práctica de funciones, ¿verdad? Al inicio dije clase práctica de álgebra, perdón, clase práctica de funciones. Entonces, si se fijan, aquí tenemos el primer problema. No sé qué tal les parece, ¿cómo lo miran? Vamos a ver, aquí hay un comentario ya. Josué Ortiz, un saludo Josué, está conectado en Facebook. Entonces, bueno, voy a enseñarles así rápidamente el folletito. Miren, aquí el 1, aquí está el 2. Aquí tenemos una función, pero en forma de pares ordenados. No nos están dando la gráfica, ni nos están dando la regla de correspondencia. Miren esta otra que está acá. Es una función desplazada. Y es un folleto largo al final. Trae bastantes temas, funciones lineales, funciones cuadráticas. Pueden ver aquí el ejercicio número 9 es una función valor absoluto. Por acá podemos ver una función cuadrática. Por aquí tenemos lineal. Esta que está acá es una función raíz cuadrada. Y entonces podemos ver aquí estamos trabajando con la función inversa. Hay bastante, muchachos, hay bastante que hacer hoy. Aquí podemos ver composición de funciones. Aquí está otra de valor absoluto. Nos dan la gráfica de una función valor absoluto y nos dan un área sombreada. Esta que está acá es una función racional. Recuerden que se dan asíntotas porque son valores tanto para X y para Y que, o sea, este valor para la X nunca lo puede tomar y este valor para la Y nunca se puede tomar. Entonces hay más o menos como 50 ejercicios. A ver acá, aquí está una función cúbica. Esta otra es una función. Son dos funciones lineales que se interceptan. Son 51 ejercicios. ¿Qué les parece? Bonito, ¿verdad? Elegante. Adrián Buenerges, un saludo para usted. Axel Steven también un saludo. Hay bastante gente ahí conectada, parece. Entonces les propongo empezar con el número 1. El número 1 está sencillo y la verdad es que me llama la atención, me gusta mucho. Vamos para acá. Vamos con el ejercicio número 1. Ahí lo pueden ver en la pantalla, ¿verdad? O el que tiene impreso o el que tiene su folleto a un lado.
¿Me puede decir alguien que tenga una idea por ahí cómo empezar ese ejercicio número 1? ¿Alguna idea por acá? ¿Comentarios? Entonces vamos a ver. En el ejercicio número 1, chicos, lo que nos están dando es una función y manera gráfica, ¿verdad? Recuerden que los valores horizontales siempre están asociados a valores en el eje vertical. Entonces, muchachos, por ejemplo, si yo les pregunto, por ejemplo, por acá, f de menos 3, entonces como x igual 3 está en este punto, nosotros nos desplazamos a nivel vertical y vemos a dónde corresponde, a dónde cae la gráfica, ¿verdad? Por ejemplo, cuando x vale menos 3 en la función o en la gráfica roja, ¿verdad? Vamos a tener de que y es igual a menos 2. Cuando x vale menos 2, y va a ser igual a 2. Cuando x vale menos 1, la función va a ser igual a menos 1, ¿sí o no? Cuando x vale 0, y va a valer 4. Cuando x vale 1, y va a valer menos 3. Este punto que está acá es, esta función va a tener 1, 2, 3, 4, 5. 5 raíces, 5 ceros o 5 puntos donde intercepta al eje horizontal. Cuando x vale 2, dice que la función vale 3. Y entonces ahí empezamos, ¿verdad? Lo único que nos toca hacer es ir sustituyendo los valores, ir fijándonos los valores en la gráfica. Entonces empezamos por acá. Si tenemos que, a ver, sería hallar partes por partes. Primero podríamos hallar en el numerador el minuendo. Entonces, ¿cuánto sería f de menos 2? Alguien que lo mire por ahí, ¿cuánto es f de menos 2? 2. Correcto, ya lo decíamos, cuando x vale 2, la y es igual a 2. ¿Cuánto valdría f de 1? Cuando x vale 1, la y va a quedar Menos 3. negativa. Menos 3, ¿verdad? Ahora, para el minuendo y sustrayendo del denominador, f de 2 sería 3, ¿verdad? Cuando x vale 2, la y es igual a 3. Y el último que nos piden es f de menos 3, ¿verdad? F de menos 3. Cuando x vale menos 3, y vale menos 2. ¿Ok? Entonces aquí lo único que hay que hacer es sustituir estos valores, ¿verdad? Este de acá ya lo hallamos, este de acá ya lo hallamos. Conservamos el signo menos entre medio de ellos. Este de acá ya lo hallamos y este de acá ya lo hallamos. Entonces sería 2 menos 3 sobre f de 2 nos dio a 3 positivo. Terminé. Menos 2, ¿sí o no? Y 2 menos 3 se nos convierte en 5. Nos queda este menos, se convierte en más. Pasaría a ser 2 más 3. Y abajo pasaría a ser 3 más 2. Al final nos quedaría un 5 sobre un 5 y entonces al simplificar la respuesta final sería 1. Y el 1 pues es la opción. ¿Cuál opción? Opción C. Opción C.
Se fijan, el problema número 1 pues estaba sencillo, bastante accesible. Nada más que con estos tipos de problemas así, lo que pasa es que uno tiene que ser bastante cuidadoso. ¿Por qué? Porque muchas veces, acá, aquí nos daba que f de 1 es igual a -3. Entonces, uno puede tender a confundirse, solo poner 2 menos 3. Pero lo que pasa es que hay que mantener el menos que estaba acá. Y el menos que está a la par del 3, pues salió de la función de la gráfica. Entonces, el primer menos es el que nos daba en el dato. Y este -3, pues es el resultado que nos dio al fijarnos en los valores. ¿Ya? Ese es un error bastante común. Si ustedes ya lo dominan bien, ustedes van a decir, no, hombre, profe, ¿para qué nos dice eso? Si eso ya lo domino yo. Pero he visto varios alumnos y buenos alumnos que se les olvida. Tal vez ya escribieron el menos solo una vez, entonces siente que ya no lo tienen que volver a escribir. Y les va a dar algo totalmente distinto. ¿Ok? Entonces vamos con otro. Vamos a ver aquí los comentarios. Brian dice la respuesta es C. Excelente, Brian. Brian Eliud Cordero. Un saludo a María Celeste, que está ahí en Facebook también. Entonces vamos con otro, muchachos. Busquemos otro ejercicio. A ver, ¿quiénes tengo conectado en Zoom? Tengo conectado a Brian, Fernanda Sofía, Kelly, Milagros. Por lo menos, Kelly, ¿me escucha, Kelly? Kelly, ¿está por ahí? Kelly, quiero que me dé un número del 2 al 6. Un número Disculpe, profe. Quiero que me des un número del 2 al 6. El 3. El 3. Entonces el ejercicio número 3 cayó acá, miren. Si f de x más 3 más f de x igual a x menos 3, entonces el valor de f de 4 menos f de menos 2 sería igual a... Entonces fíjense que aquí estamos trabajando ya con valores desplazados, con funciones desplazadas, ¿sí o no? Entonces vamos a resolver el número 3. ¿Qué es lo que pasa? Recuerden de que en este tipo de ejercicios pues hay que ponerle bastante ingenio a la manera de entrarle, ¿verdad? Entonces el ejercicio número 3 dice que si f de x más 3 más f de x igual a x menos 3, entonces el valor de f de 4 menos f de menos 2 es igual a... Y ahí nos dan las posibles respuestas desde el 1 al 5. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a buscar? ¿Qué podemos hacer acá? Miren, este es algo un poquito confuso. No sé, creo que no tuvimos chance de resolver muchos ejercicios así. Pero cuando tenemos una expresión de una función más una función desplazada, lo que podemos ir probando es valores, chicos. Por ejemplo, acá tenemos f de 4. Hay dos maneras de obtener f de 4. No sé, empecemos. O sea, ¿verdad? Por ejemplo, cuando x igual a 0, ¿qué tendríamos? F de 0 más 3 más f de 0 sería igual a 0 menos 3. Y esto acá, 0 más 3
sería 3. El siguiente sumando nos queda intacto. Y al lado derecho nos quedaría un menos 3. ¿Qué es lo que pasa? Esto era un ejemplo. Obviamente esto no nos sirve, no nos ayuda, ¿verdad? En lo que andamos buscando, porque lo que nos están pidiendo es un f de 4. ¿Cómo podemos obtener el f de 4? ¿Qué onda? ¿Qué tal si probamos con x igual a 1? Si x igual a 1, si x es igual a 1, tendríamos que f de 1 más 3 más f de 1 igual a 1 menos 3. ¿Sí o no? O sea, vamos manteniendo la misma estructura que se nos da en el enunciado. Eso es lo que uno va buscando. A ver qué dicen los comentarios. Entonces, el primer sumando, dentro del paréntesis tendríamos f de 4, ¿verdad? O sea, 1 más 3, 4. Más f de 1. Y 1 menos 3 al lado derecho nos quedaría menos 2. Entonces aquí ya nació una expresión que nos podría servir, ¿verdad? Que ya nos podría servir quizás. Tenemos que f de 4 más f de 1 igual a menos 2. ¿Ya? ¿Qué pasa? Ya tenemos el f de 4 y ya tenemos un f de 1. O sea, ¿en qué consiste este truco? Buscar algo, una expresión así. F, en este caso, vamos buscando cómo eliminar el que no sirve, el que no nos ayuda en nada. Por ejemplo, este f de 1 no está en lo que nos está pidiendo. Entonces, no sé, busquemos ahí como ayer un menos f de 1 menos f de menos 2, tal vez. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que lo consigamos? Por lo menos, ¿cómo? A ver. A ver. Aquí logran ver, ¿verdad? Logran ver mi pantalla. O sea, lo que les quiero decir es que es prácticamente como que haya nacido una ecuación. F de 4 más F de 1 igual a menos 2. Ahora busquemos otra expresión, algo más algo igual a algo, pero que en esta nueva expresión nos quede f de 1 y en negativo, ¿verdad? Y que aparezca también el f de menos 2. Entonces, más o menos, ¿qué caso? ¿Para qué valor de x podremos probar? ¿Qué tal si probamos con ¿Qué tal si probamos con f? ¿Qué pasa si x igual a menos 2? Si x igual a menos 2. ¿A qué sería igual? Entonces, según la estructura, f de menos 2 más 3 más f de menos 2 sería igual entonces a menos 2 menos 3, ¿sí o no? Menos 2 menos 3. ¿O me equivoco? Ahora, aquí dentro de este paréntesis, menos 2 menos 3, simplemente nos va a quedar f de 1. 1 positivo, más f de menos 2 igual a menos 5, ahí al lado derecho. Y ahora ya apareció lo que les dije, ya apareció un f de 1, ya apareció un f de menos 2. ¿Qué es lo que pasa? Que a la a la ecuación que nos apareció de primero, le vamos a restar la segunda ecuación. Como cuando miramos ecuaciones, ¿verdad? El tema de ecuaciones. Entonces, digamos que esta es la expresión 1. Digamos que esta otra que encontré, expresión 2. Entonces, si uno hace expresión 1 menos expresión 1 menos la expresión 2, les quedaría. Voy a tener que abrir una nueva diapositiva porque
Voy a abrir una nueva diapositiva porque no me está alcanzando ya ahí. Entonces queda de que f de 4 más f de 1 igual menos 2. F de 1 más f de menos 2 igual a menos 5. ¿Ya? Denme un segundito, ya voy. Entonces, para acá. Entonces tenemos, decíamos que f de 4 más f de 1 sería igual a menos 2. Y también después llegamos a que f de 1 más f de menos 2 igual a menos 5. Entonces, si usted viene y multiplica toda la segunda expresión por menos, digamos que toda esta expresión la multiplica por menos 1, entonces la primera le va a quedar intacta. Esta le va a quedar intacta. F de 4 más F de 1 igual a menos 2. Mientras que la que sigue le va a quedar menos F de 1 menos F de menos 2 igual a 5 positivo. Y ahora sí ya estamos hallando una expresión que al sumarla de arriba con la de abajo, f de 1 que está con el signo más se va a cancelar con el f de 1 que está con el signo menos. Y entonces solamente va a sobrevivir el primer sumando f de 4 y el sustraendo de la siguiente expresión f de menos 2. Y al lado derecho tendríamos menos 2 más 5, que sería 3 positivo. Y entonces esta sería nuestra respuesta final. Esta sería nuestra respuesta final. Entonces esa expresión que está ahí, era el ejercicio número 3, ¿verdad? Es la respuesta correcta, va a dar la C también. Va a dar inciso C. Entonces, ¿alguna pregunta? Yo sé que en este puede haber preguntas por lo que tal vez no practicamos mucho de este estilo. Lo puede volver a poner para sacarle una captura. ¿Le querés tomar captura de pantalla? ¿A la primera parte o a lo último? A la primera. A esta de acá. Si le van a tomar foto, captura de pantalla. Entonces, ¿cómo se lo puedo resumir? Cuando les den expresiones así, pueden ser que vayan probando valores. O sea, por ejemplo, aquí nos dan f de 4. Si probamos un x igual a 4, aquí nos iba a quedar un f de 4, pero aquí un f de 7. No sé, tal vez muy grande. Entonces mejor decidí probar con x igual a 1 porque aquí nos iba a quedar f de 4 y aquí f de 1. Y el siguiente valor que probemos, buscando cómo quede una expresión que podamos, con la que podamos cancelar términos, con la primera. Así se lo puedo resumir, ¿verdad? Ahora sí, Aarón, ¿le tomaste foto? Ya. Entonces, ahí vamos. Entonces, lo que pasa es que el folleto es largo, por eso a veces yo les digo, elíjanme uno, elíjanme un ejercicio. Ajá. Por lo menos acá, por lo menos, bueno, por lo menos este que está acá, el ejercicio 4, dice que h de x menos 3 igual a 4x menos 5. Hallar el valor de h de menos 1. Ustedes me van a decir, profe, pero aquí nos están diciendo que h de algo menos 3 es igual a esto. Y aquí solamente nos están dando un valor, pues un término, el menos 1. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes tienen que hallar un valor para x, tal que ese valor menos 3 sea igual a menos 1. ¿Ya? El ejercicio número 4 está rapidísimo. Un valor tal que al restarle 3 de igual a menos 1, ¿cuál sería?
2. 2, ¿verdad? O sea, h de menos 1 se puede reescribir como h de 2 menos 3. Y ahora sí ya tenemos una estructura, un esquema como el del enunciado. Entonces, el que vamos a estar utilizando como la x sería el 2. H de 2 menos 3 es igual a 4 por 2 menos 5. 4 por 2, 8. Menos 5, 3. Sería la opción D. A ver, preguntas allí. Preguntas. Dice Axel Steven que resolvamos el número 7. ¿Qué dice el número 7? A ver. Entonces, ¿qué les parece? El número 7, ¿verdad? Se oye interesante. Hallar la suma de los coeficientes de la función cuadrática que cumple con las siguientes condiciones. F de 2 igual a 6, F de 0 igual a 4, F de menos 1 igual a 7. Este ejercicio no está para nada pesado. Yo creo que tal vez sí nos puede salir un poquito largo. Vamos a ver. Vamos a ver por acá. Cuando a ustedes, y esto en general, ¿verdad? A los que están en Zoom, a los que están en Facebook, cuando ustedes les digan para una ecuación, para una función lineal, para una función cuadrática, para una función cúbica, no sé, de cualquier estilo que les den, y les dan ciertos valores, como en este caso, entonces nosotros lo que vamos a usar es la manera general de representar ese tipo de función. Ya les comparto pantalla. Por ejemplo, ahí lo tienen. Dice que una función cuadrática, pero no les dicen cuál es la regla de correspondencia para la función cuadrática. Pero sabemos, lo que nosotros sí sabemos, es de que vamos a escribir con morado. Lo que nosotros sí sabemos es que una función cuadrática f de x siempre se puede representar como ax cuadrado más bx más c, ¿sí o no? Lo que pasa es que aquí solamente nos están dando valores para la x, pero no nos están dando los coeficientes. ¿Qué significa? Que f de 2 igual a por 2 al cuadrado más b por 2 más c, y dice que f de 2 igual a 6. Se nos va a formar como un sistema de ecuaciones de 3 por 3. Nada más que hay una gran ventaja acá. F de 0, cuando ustedes le dan f de 0, entonces esto sería igual a por 0 al cuadrado más b por 0 más c. Y dice que f de 0 es igual a 4. Pero ¿qué pueden ver ustedes? 0 al cuadrado, ¿cuánto es? 0 al cuadrado por a. Simplemente 0. Simplemente 0, ¿sí o no? Entonces, esto de acá se va a hacer 0, muchachos. 0. B por 0 se va a hacer 0 también. ¿Y qué es lo que pasa? Que rápidamente vamos a hallar que el valor de C es igual a 4. Y ahí ya hallamos uno de los coeficientes. Ya hallamos el término independiente, ¿verdad? Rápidamente. Ahora, ¿qué pasa? Dice que f de menos 1 igual a 7. F de menos 1 igual a 7. Pero f de menos 1 sería igual a por menos 1 al cuadrado más b por menos 1 más c. Y de hecho, pues c ya sabemos que es 4. Si quieren ahorrar espacio, papel y tinta, escriben de una vez el 4.
en vez de C. Y dice que eso va a ser igual a 7. Entonces, recapitulando, ¿a qué hemos llegado hasta el momento? Hemos llegado de que 2 al cuadrado sería 4 por A, 4A. B por 2 sería 2B. Más C, ya sabemos que C vale 4. Esto es igual a 6. Este 4 que está sumando lo podemos pasar a restar. Y nos quedaría que 4A más 2B es igual a 6 menos 4. Y esto sería igual a 2. O sea, 4A más 2B igual a 2. Ahí ya se nos formó como una nueva ecuación, ¿no? También ya nos dieron esta parte de acá. Menos 1 elevado al cuadrado se convierte en 1 positivo. Por A sería A. B por menos 1 sería menos B. Más 4 igual a 7. Este 4 que está sumando lo podemos pasar a restar al otro lado. Y nos quedaría que A menos B es igual a 3. Entonces, de hecho, se nos está formando un sistema de 2 por 2. Un sistema de 2 ecuaciones lineales para hallar los coeficientes A y B. Entonces, tómenle foto, captura de pantalla por ahí. Voy a abrir otra diapositiva. Voy a abrir otras pestañas. Entonces, 4A más 2B igual a 2. Y dice que A menos B igual a 3. Vamos para acá. Entonces, 4A más 2B igual a 2. Y tenemos que A menos B igual a 3. Recuerden como cuando teníamos sistemas de ecuaciones lineales, buscábamos cómo resolverlo ya sea por igualación, sustitución o reducción. Eran los 3 términos. Y yo siempre les decía, pues, de que mi favorito y que tal vez el más común, no sé, es el de reducción. Buscábamos cómo cancelar una de las variables, primeramente. Por lo menos si a la segunda ecuación nosotros la multiplicamos por 2, ¿qué nos va a quedar ahora? Ajá, correcto. La primera nos queda igual, pues no la hemos tocado. 4A más 2B igual a 2. Pero la segunda nos quedaría 2A menos 2B 6. igual a 6. Ajá. Y entonces al sumarlo, nos quedaría que 6A igual a 8. Entonces A sería igual a 8 entre 6 y ya simplificando sería 4 tercios. Pregunta, ¿voy bien allí o no? Igual 4 tercios. Creo que no hemos hecho ningún error hasta el momento, ¿verdad? Entonces, si ya es igual a 4 tercios, despejando esta segunda ecuación, dice que A menos 4 tercios igual a 3. El 4 tercios lo mandamos a la derecha a sumar. Perdón, aquí hay un error. Aquí hay un error. Me disculpan. A es igual a 4 tercios. Entonces, 4 tercios menos B es igual a 3. 4 tercios menos 3 sería igual a B. Y 4 tercios menos tercios, perdón, 4 tercios menos 3, perdón, sería 13. creo que vendría dando menos 5 tercios, ¿verdad? Perdón. 5 tercios igual a B. Yo creo que vamos bien porque miren que las posibles respuestas, las opciones están así en fracción, ¿verdad? Con denominador 3. Entonces ya vamos cerca, ya casi, ya casi.
Entonces hallamos de que B es igual a menos 5 tercios, A es igual a 4 tercios, y habíamos dicho de que C valía 4, ¿verdad? Entonces C igual a 4. Entonces el problema decía que halláramos la suma de los coeficientes, que halláramos la suma de SA más B más C. Entonces ustedes al irse a la calculadora o al resolverlo a mano, ¿verdad? Vamos a tener que sumar 4 tercios más 4 menos 5 tercios. ¿Cuánto da la suma de esos tres números? 4 tercios menos 5 tercios más 4. Voy a hacerlo por acá. Entonces, ¿cuánto va a dar? 4 tercios menos 5 tercios más 4. Ahora, si les incomoda tener ese 4 ahí, recuerden de que lo podemos expresar como una fracción. 4 sería igual 12 tercios, ¿verdad? Y así, pues ya tendríamos una sola fracción y solo calculamos la suma de los numeradores. 4 menos 5 menos 1 más 12, 11 tercios. ¿Ok? Entonces la respuesta correcta sería 11 tercios. A ver, ¿cuál de las opciones es? Opción C también. Oh, está de moda la C. A ver, si hay algún error por ahí, algún comentario, avísenme, porfa. A ver qué dice aquí en Facebook. 11 tercios. ¿Sí? 11 tercios, el problema 7. Entonces, en resumen, para este ejercicio, cuando ustedes les digan, tenemos una ecuación cuadrática, una ecuación lineal, pero no le dan la regla de correspondencia, entonces escríbanla como se representa ese tipo de función, con los coeficientes A, B, C, y así pues sucesivamente. Y después van hallando los coeficientes uno por uno. Así, fijo, le van a salir las ecuaciones lineales, un sistema de ecuaciones, y van hallando el valor para cada coeficiente. El valor para cada coeficiente. Ok, entonces vamos con otro. A ver, el problema 9. ¿Cómo lo miran? ¿Ese está fácil o sencillo? Fácil, fácil, fácil. Fácil, fácil o difícil. Miren, honestamente, este tipo de problemas, cuando ya te los dan, cuando te dan estas cosas así, por lo menos yo fui uno que me costaba, pues, porque no me enredaba lo de los desplazamientos. Que si le agregamos algo dentro de las barras, se mueve a la izquierda o a la derecha. Siempre me confundía. Pero yo les explicaba la última vez que si lo que le agregamos dentro de las barras es algo negativo, entonces ella se mueve para la derecha. ¿Ya? O sea, ustedes pueden ver acá de que esta gráfica se está moviendo del 0,0, del punto origen, se está moviendo para la derecha y se está moviendo para arriba. Quiere decir de que este B es igual a 2. B es igual a 2. Y C es el desplazamiento vertical. C es igual a 6. ¿Correcto, Aarón? B es igual a 6. Por ahí está conectado Omar también, no lo había visto. Bienvenido, Omar. Dale. Omar, Entonces, ¿qué es lo que nos piden? P. Hallar la abscisa de P, dice. Hallar la abscisa. ¿Qué creen ustedes que falta ahí? ¿Qué falta en ese ejercicio? Ya hallamos A, perdón, ya hallamos B, ya hallamos C. ¿Cuál falta?
A. Gracias. Entonces vámonos para acá mejor. Vámonos a la whiteboard. Ya les dije, ¿verdad? De que la función tiene que ser A entre las barras x menos 2 y fuera de las barras más 6. ¿Qué es lo que pasa? Este A pareciera que no juega una función muy relevante, pero claro que sí. Tenemos que encontrar la A. ¿Cómo encontramos la A? Miren, aquí nos dan un valor clave. Dice que cuando x igual a 0, la función es igual a menos 4. Aquí lo pueden ver. Cuando x igual a 0, la función es igual a menos 4. Lo pueden ver gráficamente. Si x igual a 0, f de x igual a menos 4, ¿verdad? Entonces ustedes vienen y empecemos a probar, ¿verdad? f de 0, voy a borrar acá, f de 0 sería igual a, y entre las barras tendríamos 0 menos 2, más 6. Y por el dato del problema, por el dato de la gráfica, eso es igual a menos 4. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? 0 menos 2, ¿cuánto sería? ¿Qué nos queda dentro de la barra? 0 menos 2. Menos 2. Ahora, miren una cosa. Ese 6 que está positivo lo podemos mandar a restar. Menos 4 menos 6. Nos quedaría menos 10. Menos 4 menos 6 nos quedaría menos 10. ¿Cuánto es igual? Ahí. ¿A cuánto es igual valor absoluto de menos 2? Valor absoluto de menos 2 es igual a 2 positivo, ¿verdad? Entonces quedaría que A por 2 es igual a menos 10. O mejor dicho, ese 2 está multiplicando, lo mandamos a dividir. Menos 10 entre 2 va a ser igual a A. Y aquí ya sacamos de que A es igual a menos 5. Menos 5. ¿Ok? Entonces la función como tal, ahora sí ya tenemos toda la función, su regla de correspondencia completa. Sería igual a menos 5 por x menos 2. Uy, más 6. ¿Qué nos está pidiendo el ejercicio? Dice que hallemos el valor de las abscisas cuando la ordenada es igual a menos 5. O sea, el valor de P, tal que al introducir una función, la función sea igual a 5. ¿Ya? Eso es lo que nos están pidiendo. Entonces, digamos que f de P, f del punto P, va a ser igual a menos 5 por valor absoluto de P menos 2 más 6, y que eso sea igual a menos 5. Cuando x igual a P, la función es igual a menos 5. Entonces, esto igual a menos 5. Ahí ya estoy escribiendo muy pequeño. O sea, la idea es de que menos 5 por valor absoluto de P menos 2 más 6 igual a menos 5. ¿Ya? ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Este 6 que está sumando lo podemos pasar a restar. Nos quedaría que menos 5 por valor absoluto de P menos 2 es igual a menos 5 menos 6 menos 11. Este menos 5 que está multiplicando lo podemos pasar a dividir. Nos quedaría valor absoluto de P menos 2 igual a 11 sobre 5.
como teníamos menos 11, entre menos 5 ya nos queda positivo. Y entonces va a haber dos opciones, que lo que está dentro de las barras sea igual a 11 quintos, o lo que está dentro de las barras sea igual a menos 11 quintos. Preguntas, chicos, hasta el momento. Vamos a ver en Facebook, vamos a ver ahí lo que están viendo en vivo. Vamos a ver acá. Aquí hay comentarios nuevos, parece. Ok. Bueno, parece que no. Entonces, en el primer caso, si P menos 2 es igual a 11 quintos, P menos 2 igual a 11 quintos, este 2 que está restando lo pasaríamos al otro lado a sumar. Y 2 más 11 quintos nos quedaría 21 quintos. Ese es como un valor, un posible valor para P. Otro valor va a salir del otro lado. P menos 2 igual a menos 11 quintos. Ese 2 que está negativo pasaría al otro lado a sumar. Y al sumar menos 11 quintos más 2, nos quedaría menos 1 quinto. Y ustedes me van a decir, entonces hay dos posibles valores para P. Claro que sí. Hay dos posibles valores para P. Nada más de que otro de los P va a estar por acá, a la izquierda del eje vertical, ¿ya? Por aquí. Entonces, si se fijan, de las posibles opciones, la que tiene lógica es la opción D, 21 quintos. Menos 1 quinto también, o sea, también cumple. Para el punto X igual menos 1 quinto, la abscisa, para cuando la abscisa es menos 1 quinto, la ordenada va a ser menos 5. Pero según la gráfica, el que nos están preguntando y el que coincide sería esta opción, la opción D, el 21 quintos. Cuando la abscisa es 21 quintos, la ordenada es menos 5. Entonces, preguntas ahí, preguntas con el número 9, con ese ejercicio 9. Preguntas a los que están en Zoom. Ahí veo varios conectados en Zoom. Preguntas. ¿Qué onda? ¿No hay preguntas todavía? Vamos a ver. Cuando se quedan así calladitos, digo yo, o sea, o me están entendiendo salvaje o les da pena, no sé. Una de las dos. Pero, pero bueno, si no hay entonces, si no hay comentarios, vamos con otro. Vamos con otro ejercicio. Entonces, ahora hagamos un ejercicio entre el 10 y el 15. Miren el 10. Dice, sea la función de números reales f de x igual a x cuadrada menos 3. ¿Cuál es el conjunto de solución de los números reales t que satisfacen f de t igual 1? Ese está fácil, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es que esta expresión x cuadrada menos 3 la igualamos a 1. Y vamos a hallar los valores de x que cumplirían esa igualdad. Entonces, si x menos 3, si x cuadrada menos 3 igual a 1, significaría que x cuadrada menos 4 igual a 0. Entonces, ahí va a dar dos posibles opciones para la x. O x vale 2 positivo, o x vale 2 negativo. A ver, el 10 está fácil, ¿ok? Vamos a ver el 11.
Miremos el 13. Uy, este está bonito. El número 12 también, el número 12 está a la vista, miren. ¿Se acuerdan de lo que es la pendiente? A ver, ¿quién se acuerda lo que es la pendiente? Lo malo, bueno, lo único malo es de que en Facebook va atrasada la señal. Va unos cuantos segundos atrasado. Como unos 30 segundos atrasado. Pero ahí en Facebook voy a esperar a alguien que me comente qué es la pendiente. Y una función lineal, cuando nos dan una función lineal y su regla de correspondencia, ¿cómo identificamos la pendiente? A ver, aquí dice Fernanda Tapia. Es la inclinación de un elemento lineal, natural o constructivo respecto a la recta horizontal de 0 grados o 180 grados. Excelente. De hecho, sí, o sea, está muy buena esa definición. Yo la vez pasada les decía, y les voy a poner un ejemplo aquí en GeoGebra. Yo la vez pasada les decía de que la pendiente es como una razón de cambio. Por ejemplo, si les dan una función lineal, ¿verdad? Una función lineal. Un segundito. Ya. Aquí pueden ver. Entonces, por ejemplo, si les dan f de x igual f de x igual 3/4 de x menos 6. Entonces, yo les decía que, o sea, la pendiente es un cambio. ¿Cuánto cambia la gráfica de una función cuando se desplaza, cuando nos vamos moviendo hacia la derecha horizontalmente? Por lo menos acá, miren aquí, si yo empiezo en este punto de acá, me muevo una unidad para la derecha y trepo, entonces ahí pues exactamente no puedo ver cuánto subí, cuánto fue la pendiente cuando yo me moví una unidad a la derecha. Cuando yo me moví desde este punto 2 unidades hacia la derecha, podemos ver que se desplazó para arriba hasta acá. Ahí todavía no podemos ver, ya estamos en un dilema. Por lo menos aquí sí se puede ver acá, miren, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Entonces, cuando yo me desplazo 4 unidades para la derecha, la gráfica se desplazaría 3 unidades hacia arriba. Eso es lo que quiere decir la pendiente. Y de hecho, la pendiente es el coeficiente en una función lineal, y el coeficiente que acompaña a la x. Cada vez que yo me muevo 3 unidades verticalmente, es porque me desplacé 4 unidades horizontalmente. ¿Qué pasa cuando yo tengo un número negativo? Una pendiente negativa. Digamos menos 5 séptimos. El menos, a la hora de interpretarlo gráficamente, el menos lo que nos va a dar es un descenso. ¿Ya? Digamos que empezamos en este punto, acá. En este punto, el menos 7, menos 1. Entonces yo me desplazo, cuando yo me desplazo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades hacia la derecha, la gráfica desciende 5 unidades, ¿verdad? A nivel vertical. Entonces eso es lo que nos dice la pendiente. Cuando me desplazo 7 unidades a la derecha, la gráfica se desplaza 5 para abajo.
Entonces, lo que les quiero decir con todo esto es de que cuando uno domina, cuando uno pues, domina ese concepto rápido, este problema ahí lo pueden ver en el aire. ¿Qué es lo que pasa? Miremos acá. Si nos desplazamos una unidad a la derecha, la recta, la gráfica, se mueve para acá. No podemos ver exactamente qué valor es ese. Ahora probemos, probemos desplazarnos 2 unidades a la derecha. 1, 2. Y podemos ver de que la gráfica se desplazó 3 unidades hacia arriba. ¿Ya? Entonces, cada vez que yo me muevo 3 unidades para arriba, es porque me desplacé 2 unidades hacia la derecha. En primer lugar, ustedes pueden ver de que esta pendiente es positiva. Entonces, la opción B queda inmediatamente descartada. ¿Ya? Cuando la recta va más o menos así, siempre la pendiente es positiva. Cuando va más o menos así del noroeste al sureste, como que viniera así más o menos, ahí la pendiente sería negativa. Pero la cuestión es que cuando yo me desplacé 3 unidades para arriba, me moví 2 hacia la derecha. Entonces el 3 tiene que ir arriba y el 2 abajo. El 3 arriba y el 2 abajo. Porque el 3 me da el desplazamiento a nivel vertical y el 2 el desplazamiento a nivel horizontal. Entonces ya con eso tenemos 2 posibles opciones, la D o la E. Una de estas dos es las opciones. Cuando X vale 0, ¿en qué punto toca la gráfica al eje Y, al eje vertical? Cuando X igual a 0, Y es igual a 2 positivo. 2 es el intercepto en Y. 2 positivo. Entonces al final la respuesta correcta va a ser la opción E. 3 medio de X más 2. Si quiere bien lo pueden comprobar. Entonces 3X medio más 2, ¿verdad? Ahí lo pueden ver, es exactamente la gráfica que nos está dando el folleto. Si hubiera sido menos 2, hubiera quedado más o menos así. El intercepto en Y igual menos 2. ¿Ya? Entonces, pregunta. Preguntan mis chicos, chicas, por ahí. Un saludo dice. Ok, no voy a mandar ese saludo. Eh, aquí podemos ver el ejercicio 13. Ya es una función radical. Raíz cuadrada, perdón. Una función raíz cuadrada. A ver, ¿quiénes están conectados? Alguien que me dé del 13 al 17. Georgina, ¿me escucha? Georgina, Mande. decime un número entre el 13 y el 17. Uno de esos problemas, a ver, ¿ya lo viste? El 17. El 17. Sí. Casi están al mismo nivel todos. Este de acá. El 17 dice f de x igual 3x más 2 sobre 4 menos 3x. Entonces el rango de la función inversa es. Y les prometo de que este sale súper mega rápido. Creo que eso lo vimos en la clase, en la última clase 36. A ver. ¿Qué les decía yo? Yo les decía que cuando
Yo les decía que cuando estamos calculando la inversa de una función, lo primero es chequear que la función sea biyectiva. Para que tenga inversa, una función tiene que ser biyectiva. Ahora, puede hacer de que no sea, ¿cómo le digo? Se puede acotar el dominio para volverla biyectiva. Como por ejemplo las cuadráticas. Una cuadrática no es inyectiva ni es sobreyectiva. Pero si la definimos para un cierto dominio, por ejemplo, una cuadrática solamente tomando valores positivos para la x. Entonces ahí sí ya la podemos volver biyectiva. Entonces, la cuestión es de que cuando estamos calculando la inversa de una función, lo primero es chequear que la función sea biyectiva. Cuando ya hemos chequeado eso, el dominio de la original se vuelve el rango de la inversa. ¿Ya? Y el dominio de la original se vuelve el rango de la inversa, ¿verdad? Y el rango de la original, así sería. El rango de la original se convierte en el dominio de la inversa. ¿Me capto? O sea, la original con su inversa intercambian, ¿verdad? Que yo les decía, por ejemplo, un ejemplo super mega sencillo. Si yo les digo que f de x igual a 1, un ejemplo de función con pares ordenados, y b, 2. Entonces, la inversa va a ser igual a 1, a y 2, b. O sea, los que antes estaban como dominio, pasan a ser el rango de la inversa y viceversa, ¿verdad? Y los que antes eran el rango de la original, pasan a ser el dominio de la inversa. A eso me refiero. Entonces, en pocas palabras, para el ejercicio 17, como nos están pidiendo el rango de la inversa, bastaría con hallar el dominio de la original. El dominio de f de x igual a 3x más 2 sobre 4 menos 3x. Entonces, simplemente nos basta hallar el dominio de esa función, ¿verdad? F de x igual a 3x más 2, 3x más 2 sobre 4 menos 3x. ¿Ok? ¿Y qué onda? ¿Qué les decía yo que cuando estamos trabajando con así expresiones racionales, funciones racionales, cuando estamos trabajando con fracciones en general, no puede haber un denominador igual a 0. Esa es la única condición prácticamente ahí. Para esa función, podemos agarrar cualquier valor para la x, exceptuando el caso cuando la x haga igual a 0, el denominador. Entonces, el dominio, ¿qué va a ser igual? Dominio sería igual todos los números reales, exceptuando el valor que haga 4 menos 3x igual a 0. 4 menos 3x no puede ser igual a 0, ¿ok? Este 4 está positivo, lo mandamos al otro lado negativo. Significa que menos 3x no puede valer nunca menos 4. Ese menos 3 está multiplicando, pasaría a dividir. X tiene que ser distinto a menos 4 entre menos 3. Menos entre menos se convierte en más y entonces X tiene que ser distinto a 4 tercios positivo.
Entonces, el dominio para esta función son todos los reales menos el 4/3, porque el 4/3 nos haría 0 el denominador. Y entonces, ese es el dominio de X, dominio de f de X. Dominio de f es igual al rango de su inversa, ¿ya? Entonces, lo que nos pedían, el rango de la inversa, el rango de la función inversa, es igual a todos los números reales, exceptuando el 4/3 positivo. Entonces, vamos a ver qué posible opción, qué opción era. Todos los reales menos el 4/3 positivo. ¿Ok? Entonces, la respuesta correcta va a ser la opción, el inciso A. Ahí veo conectado a Harold. Qué bueno verlo, Harold. Yo le tengo mucho aprecio a Harold, al grupo del año pasado, porque el pasado fue así, virtual. Y fue buen grupo, ¿para qué? Se ponían las pilas. Este grupo que tengo ahorita, ustedes chicos, Brian, Georgina, Aaron, también van siendo un excelente grupo hasta el momento. ¿Ya? Por lo menos los que tengo conectado ahorita, los voy a mencionar. Aarón, Brian Solórzano, Fernanda Tapia, Georgina, Kelly, Milagros, Omar Gómez, Sheila Madrigal. De Kelly no me acuerdo el apellido ahorita. Igual, y a la gente que lo mira en la noche también, me siento muy contento con los resultados que han tenido en las pruebas. Entonces, ¿otra pregunta por ahí? ¿Comentarios? ¿Sugerencias? ¿Dudas existenciales? Vamos a ver por acá. Miremos el 18. El 18 le dan, miren, una función racional, y aparte de que es racional, lleva expresiones cuadráticas en el numerador y en el denominador. Como lo que se anda buscando es el dominio, la X puede tomar cualquier valor real, excepto los números que hagan 0 el denominador. ¿Ya? Entonces resolvemos una ecuación cuadrática. 6x cuadrado menos 7x menos 5 igual a 0. Hallamos esos valores de x que podrían hacer 0 el denominador y lo exceptuamos, ¿verdad? Por eso pueden ver que en todas las opciones dice x pertenece a los reales exceptuando, x pertenece a los reales exceptuando. ¿Ya? Entonces esa no está complicada. El 19, miren, el 19 es del tipo de problemas que son como 3 en 1, ¿verdad? Y consumen tiempo. Hay que dominar bastante bien las propiedades para que no se le vaya rápido el tiempo solo en un problema. Vamos para acá. Miren el 19. Dada la función f de x igual a menos x cuadrado menos 4. ¿Cuál de las siguientes proposiciones es falsa? ¿Ok? Otra cosa importante, chicos, lean bien la pregunta. Hay maestros que les gusta complicársela. Puede haber veces que en vez que les pregunten cuál de las siguientes proposiciones es falsa, en vez de ponerle eso, le pueden poner cuál de las siguientes proposiciones es no verdadera. Y ahí uno se enreda, ¿verdad? Como que se congela el cerebro. hay que tener cuidado entonces con la lectura. Entonces, bueno, si quieren, vámonos a GeoGebra, que la van a poder ver rápido la gráfica. Dice que f de x igual a menos x cuadrada menos 4. Menos x cuadrada menos 4. Aquí pueden ver, ¿verdad? Pueden ver la gráfica de la función. Y les queda así.
Como el x cuadrado está acompañado por un coeficiente menos 1, queda cóncavo hacia abajo. El menos 4 representa un desplazamiento vertical, 4 unidades hacia abajo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son? Dice vamos a leer las proposiciones, las 5 que les dan. Vamos a ver una por una. Dice, corta al eje Y en el punto 0, menos 4. Corta al eje Y en el punto 0, menos 4. Corta, otra palabra para cortar sería tocar. Y podemos ver de que la primera es verdadera. Aquí viene la gráfica. Corta el eje vertical en el 0, menos 4. Entonces la primera proposición sí es verdadera. Corta el eje X en los puntos menos 2,0 y 2,0. Y 2,0. Y podemos ver de que esa sería la proposición falsa, ¿verdad? Y ahí nos salió rápidamente. ¿Por qué? Pero porque aquí estamos viendo la gráfica, ¿verdad? Es más sencillo. Si ustedes se fueran a punto de lo que recuerdan de las propiedades, ¿cómo lo haríamos sin la gráfica? Por ejemplo, el inciso A, hubiéramos sustituido x igual a 0 y la función tendría que habernos dado menos 4. Y eso es verdad. Al sustituir 0 acá, menos 0 al cuadrado siempre es 0. 0 menos 4, menos 4. Ahora la segunda, ustedes podían ver de que es falsa porque tenemos una función cuadrática cóncava hacia abajo y que además está desplazada 4 unidades a nivel vertical, 4 unidades para abajo, ¿verdad? Su dominio son todos los números reales, ese es fácil verlo de que es verdadero, esta era verdadera. Su rango es del menos infinito al menos 4. Esa es verdadera también. La última opción, la gráfica es una parábola cóncava hacia abajo. Desde que ustedes miraban el menos x cuadrado, ya saben de que es cóncava hacia abajo. ¿Ok? Entonces tenemos ejercicios 20. Voy a pedirle, ¿a quién le pido ahora? A ver. A ver, a Fernanda. Fernanda Tapia. A ver, aquí dice el chat. Ajá, Fernanda, un número del 20 al 25. Mira los ejercicios del... ¿Ya lo elegiste? El 21 dice. El ejercicio número 21 elige Fernanda. Sea la función h de t igual t menos 2 al cuadrado más 5. ¿Cuál de las siguientes proposiciones son verdaderas? Esto que está acá es una función cuadrática desplazada también. Como lo que está dentro del argumento se le está restando 2, significa que se mueve 2 unidades a la derecha a nivel horizontal. A nivel vertical se mueven 2 para arriba. De todos modos, si la dibujamos acá, vamos a dibujar esto. Bueno, el ejercicio está usando la letra T, pero creo que si uso la T no me lo va a reconocer el programa. Voy a usar la X, ¿verdad? Como siempre. X menos 2 al cuadrado más 5. X menos 2 al cuadrado más 5, ¿ok? Es lo que les decía, se mueve 2 unidades a la derecha y 5 para arriba.
Entonces, en lugar de que el vértice se mantenga en el 0,0, ahora va a estar en el 2,5. Y ahí, pues, ya teniendo una gráfica, es súper rápido ver qué es verdadero y qué es falso. Dice, la gráfica corta al eje X. Para nada, porque el eje X queda por debajo de la gráfica. Nunca la toca. La primera es falsa. Lleven bien la cuenta. La primera es falsa. La segunda dice, pasa por el punto -1, -4. El punto -1, -4 es este que está acá. -1 en X, -4 en Y. Nada que ver. La segunda también es falsa. La segunda proposición. ¿Qué dice la última proposición? Su rango es desde el 5 hacia el más infinito a nivel vertical. Su rango. Y pueden ver de que eso es verdadero. Esa sí es verdadera. A nivel vertical, al movernos de arriba hacia abajo o viceversa, la gráfica abarca desde el 5 para arriba. Entonces la tercera sí es verdadera. Entonces ahora hay que leer bien la pregunta. Dice que ¿cuál de las siguientes proposiciones son verdaderas? Entonces ahí sería la opción B. Solo la última es verdadera, que su rango va desde 5 positivo hasta el más infinito. ¿Ok? Vamos a hacer... podemos hacer el número... ¿Qué tal el número? ¿Qué les parece el número 23? El 23 está rápido también. ¿Qué dicen, sí o no? Entonces, hagamos, a ver, ¿qué dice el chat? El 23, ¿verdad? Dice el 23 que f de x menos 1 igual a x al cubo menos 3x cuadrado más 5x más 5. Nos piden hallar f de 2. Vamos a la pizarra, whiteboard. Dice que f de x menos 1, f de x menos 1 igual a x al cubo menos 3x cuadrado más 5x más 5. Y nos piden hallar f de 2. ¿Cómo lo harían eso? A ver, yo sé que Aarón lo resuelve rápido. Aarón, ¿cómo lo haría? Se desconectó Aarón, a ver. Aquí está todavía. Lo que pasa es de que, a ver, en vez de 2, tenemos que expresarlo de una forma que esté similar a lo que nos da el dato. En vez de 2, tenemos que escribirlo como cierto número menos 1. ¿Qué número podemos sustituir para que ese número menos 1 sea igual a 2? Tiene que ser el 3. 3 menos 1 igual a 2. ¿Ya? Esto es para buscar una estructura similar al dato del problema. Y ya teniendo eso, pues ya es más fácil. Tenemos que f de 2 sería igual a f de 3 menos 1. Y eso, por el dato, sería igual a 3 al cubo menos 3 por 3 al cuadrado
más 5 por 3 más 5. Este 3 al cuadrado por 3 sería 3 al cubo. Esto se cancela con esto. 27 menos 27. 5 por 3, 15 más 5, 20. Y esto sería la respuesta final. Entonces, lo que nos estaban pidiendo, f de 2 va a ser igual a 20. Sería entonces el inciso primero, el inciso A. ¿Ok? ¿Alguna duda por ahí? ¿Alguna duda, chicos? Mm, A ver. Este es... El dominio este. Bueno. Ok. Hagamos uno que me parece interesante. Sería el 25. El ejercicio 25, mírenlo. Vamos a ocupar lo mismo que les mencionaba hace un rato. De que cuando estamos trabajando con función y su función inversa, el dominio del original sería el rango de la inversa. Y el rango de la original sería el dominio de la inversa, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Miremos el número 25, me llamó la atención. Es una función lineal, pero aparte de que es una función lineal, o sea, su dominio está restringido. El dominio lo está restringiendo para x desde menos 2 menor que x y x menor o igual que 5. Entonces nos están pidiendo, lo que nos están pidiendo es el dominio de la inversa, ¿verdad? El dominio de la inversa de h sería igual al rango de la original, el rango de h. Entonces bastaría con hallemos el rango, de h de x igual 3x menos 1, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Dice que x puede estar entre el menos 2 y 5, ¿ya? Entonces, menos 2 menor que x menor o igual que 5. Lo que vamos a hacer, muchachos, para hallar el rango, es llevar, a partir de acá, desde esta expresión, desde la expresión que nos está dando el dato, desde la expresión que nos está dando el ejercicio, a una forma equivalente a la regla de correspondencia de la función. Sabemos por el dato que menos 2 menor que x y x menor o igual que 5. ¿Qué onda? Tratemos de multiplicarlo todo eso por 3. Multipliquemos todo eso por 3. Menos 2 por 3 sería menos 6. Menor que 3x. Menor o igual que 15. Ahora a toda esa expresión restémosle 1. 1,
1 en los tres miembros de la inecuación, ¿verdad? Menos 6 menos 1 nos quedaría menos 7. Menor que 3x menos 1. Menor o igual que 15 menos 1, 14. O sea, estamos llegando al punto, estamos llegando a saber que menos 7 es menor que 3x menos 1. Y eso es menor o igual que 14, positivo. ¿Pero a qué es igual esto? Esta es la regla de correspondencia que representa h de x. Menos 7 menor que h de x. Y eso menor o igual que 14. Y este sería el rango de h de x está entre el menos 7 y el 14. ¿Ya? El menos 7 no cuenta, entonces le ponemos paréntesis, el 14 sí va incluido, le ponemos un corchete, queda un intervalo semiabierto. Y entonces, recuerden de que el rango de h de x es igual al dominio de la inversa, que es lo que nos pedían. Entonces, el dominio de la inversa va a ser igual a, desde menos 7 hasta el 14 positivo, que sería la opción E. La opción E como respuesta. ¿Por qué no es la opción A? Porque aquí tendría que llevar el menor o igual. La opción B, nada que ver. Opción C, menos, porque está incluyendo todos los reales. No, esta función, la función original está delimitada. El dominio está delimitado. Igual la opción D, el dominio está limitado, no puede dar tantas opciones. Entonces la respuesta correcta es el inciso E. El último inciso, ¿verdad? Entonces, ¿alguna duda, chicos? ¿Comentarios? Veo aquí 23 comentarios en Facebook. Ahí están activos bastante, unos muchachos comentando. Entonces, a los que están en Zoom, ¿alguna duda? Entonces llegamos hasta el 25, pero el resto, pues, aún les queda bastante material para entretenerse. Entonces, eso va a ser todo de mi parte por hoy. Si hay alguna duda, muchachos, algún comentario. No hay nada más. Como siempre, ¿verdad? De luego, estamos viendo la clase práctica de funciones, es porque ya pronto viene el sistemático correspondiente a esa unidad. Espero que se encuentren preparados. Ya pronto les avisaré cuándo se va a habilitar en la plataforma, ¿verdad? Entonces, si no hay nada más, terminemos por hoy y nos vemos el martes, Dios primero. Cuídense. Bye, pasen buenas tardes. Bye, profe. Bye.